Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Para todos y todas es bien sabido que Latinoamérica es sinónimo de abusos, corrupción, despotismo, pobreza y violación de derechos humanos, pero también de revolución, luchas populares, valentía y trabajo colectivo. Y aunque las élites gobernantes quieran mostrar al mundo que sus economías tienen buenas cifras, y pues sí, Latinoamérica crea grandes riquezas, ahora bien, ¿quién se beneficia de estas grandes riquezas? Pues los grandes capitales. Los ricos se vuelven más ricos y los pueblos tienden a vivir en una pobreza extrema. Eso es una generalidad de los pueblos latinoamericanos. Un gran ejemplo de esto es el pueblo mexicano, con la lucha social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una organización que lucha por el empobrecimiento y desigualdad de los campesinos e indígenas. Aunque su momento cumbre fue en 1994, sus antecedentes nos llevan a los problemas históricos de México, que es la repartición de la tierra. Para los zapatistas, la reivindicación de los pueblos indígenas se remonta a la época colonial y el abuso constante de este sector, ya que las tierras eran propiedad de los terratenientes. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y la lucha por la propiedad de la tierra se volvió una de las principales banderas de lucha, con Pancho Villa y Emiliano Zapata, y la consigna de la tierra es de quien la trabaja. En 1983, con apoyo de las comunidades indígenas, guerrillas latinoamericanas, movimientos socialistas, comunismo y religión, se conforma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde lo más profundo de la selva lacandona en Chiapas. En 1988 inicia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien en su campaña, como raro, en la política habitual habla de entregar tierras a quienes las exigen. Una vez en el poder olvida sus promesas, pero la atención del gobierno se volcó en los tratados de libre comercio con América del Norte, demostrando que las luchas de los indígenas no le interesaba al gobierno de Salinas. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara la guerra al gobierno de México, mediante la primera declaración de la selva lacandona, basándose en el artículo 39 de la Constitución mexicana, al acusar al presidente Carlos Salinas de genocidio, corrupción y otras cosas. Y llaman a la población a unirse al movimiento por la lucha a favor del trabajo, la tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Durante 12 días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Mexicano se enfrentan con un resultado de 500,000 de muertos entre ambos bandos y civiles. Los zapatistas tenían la aprobación de la sociedad mexicana, de igual manera tenían la atención de la prensa local y del extranjero, pero los zapatistas tenían un arma poco conocida, pero muy útil para la época, que era la del Internet. Fue la única organización política que tenía página web en todo México. Por este medio distribuía todos sus comunicados. En el año de 1996, los zapatistas ven algunas victorias con el gobierno de Ernesto Zedillo, después de unos diálogos en busca de la paz, donde el gobierno reconoce la identidad jurídica de los indígenas, sus pueblos y organizaciones autónomas. También reconoce la pluralidad indígena de México, pero eso tendría que cambiar la Constitución, a lo cual el presidente Zedillo no estaba dispuesto. Acá se rompen los diálogos y el gobierno empezó a financiar grupos paramilitares para que atacaran las comunidades indígenas. En diciembre de 1997 hay una masacre perpetrada por el Estado y sus grupos paramilitares en contra de una población indígena que buscaba su independencia. Deja un saldo de 45 personas muertas y 26 heridas, donde no hubo detenidos ni investigaciones por parte de las autoridades. Al día de hoy los zapatistas están en pie de lucha, demostrando una forma alternativa de democracia con autogestión, sin una explotación feroz de los recursos naturales. Para todos, todo. Nosotros como Anticosa tenemos una posición política abiertamente contraria al Estado, es decir, el Estado no es necesario para gestionar una sociedad. Y es evidente que los pueblos indígenas zapatistas lo han logrado, donde la educación y formación no debería ser como nos lo muestra la educación tradicional, pues los territorios tienen necesidades distintas, donde podemos tener un impacto positivo en el medio ambiente y donde el apoyo mutuo sea la generalidad de las sociedades.